Muy buenas a todos, sean bienvenidos a otra edición del Rincón del Ayudante. En este caso vamos a revisar ejercicios relacionados a álgebra relacional. En este ejercicio se da la siguiente base de datos donde se registra el abastecimiento de un producto desde los productores hacia los diferentes supermercados. Tenemos estas tres bases de datos. Tenemos supermercado, en donde como clave tenemos code sub, nombre y la ciudad. Tenemos la tabla productor, donde la clave es el code prod, que es el código del productor, perdón, y la razón social y el país del productor. Por último, la tabla de abastecimiento, donde tenemos una clave compuesta por el código del productor y el código del supermercado y la cantidad que se abasteció. Ya, se nos pide en este ejercicio formular la expresión de álgebra relacional que permite encontrar la información que se va a pedir a continuación. Entonces, para la letra A nos piden que mostremos la información de los supermercados de la ciudad de Santiago. Por lo tanto, primero tenemos que saber que estamos trabajando en base a la tabla supermercado porque nos están pidiendo la información de los supermercados. Luego, nos están pidiendo que solamente mostremos la información de los supermercados que sean de la ciudad de Santiago. Para eso aplicamos el operador de selección, en donde seleccionamos de la tabla supermercado, en donde el atributo ciudad de esa tabla, que es esta de acá, sea igual a Santiago. Y con esto logramos mostrar lo que se nos está pidiendo en la letra A. Luego, la letra B nos pide determinar la razón social de los productores de Estados Unidos o USA. Para lo cual, la tabla o base de datos, mejor dicho, que almacena la información de los productores es la tabla productor. Luego nos están pidiendo que determinemos la razón social de los productores de Estados Unidos, por lo cual de esa tabla de productor vamos a hacer una selección en donde el país, que es un atributo de esta tabla, sea igual a USA. Esto nos va a entregar toda la información de los productores que son de Estados Unidos, pero lo que nos están pidiendo es mostrar solamente la razón social. Para solamente mostrar un atributo es que empleamos el uso de la proyección, en donde de esta tabla resultante, que sería la selección de la tabla productor de los países de Estados Unidos, o sea, el país de Estados Unidos, proyectamos solamente la razón social aplicando esta proyección. Luego, en la letra C nos piden obtener la información de abastecimiento de los productores alemanes. Entonces, primeramente nos están pidiendo información de abastecimiento, por lo cual tenemos que trabajar con esta tabla. Y además nos están diciendo que queremos la información del abastecimiento en donde los productores fueron alemanes. Por lo cual, este código de productor tenemos que filtrarlo mediante una selección en la tabla productor, en donde vamos a seleccionar solamente los productores que sean del país de Alemania. Por lo cual, lo que tenemos que hacer primero es hacer un filtro, entre comillas, a la tabla productor, en donde vamos a seleccionar solamente los productores alemanes, por eso el país es igual a Alemania. Y luego, para obtener la información del abastecimiento, tenemos que hacer un join con la tabla de abastecimiento, en donde este join es el entrecruce entre la tabla abastecimiento y la tabla resultante de la selección de la tabla productor, ¿ya? El join se emplea mediante la clave de código pro, que es esta de acá, que es común entre estas dos tablas. ¿Ya? Con este álgebra relacional obtenemos la información de abastecimiento de los productores alemanes. Letra D nos pide obtener la información de supermercados abastecidos por productores alemanes. ¿Ya? Vamos a hacer uso con la expresión anterior, que si se recuerdan y nos devolvemos, era la información de abastecimiento de los productores alemanes. Entonces, esta información de abastecimiento de los productores alemanes lo vamos a denominar como C, ¿ya? Porque es la expresión que estaba en C. Luego, si a la tabla supermercado hacemos un join con la información de los supermercados de los productores alemanes que abastecen a supermercados, obtenemos la información de los supermercados abastecidos por productores alemanes. ¿Ya? Este join se hace mediante esta tabla a partir del código supermercado. ¿Ya? Recordad que C es el producto join entre productor y abastecimiento.
Ya, la letra E nos pide obtener los supermercados abastecidos con una cantidad superior a 10.000 que son abastecidos por productores con razón social a Wilke LTDA. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto por parte, por lo cual la información de productores con razón social Wilke LTDA sería de esta forma, en donde hacemos una selección a los productores, a la tabla productor, en donde seleccionamos solamente los productores que tengan como razón social Wilke LTDA. Por lo cual, a nosotros nos interesan los supermercados que son abastecidos por estos filtros que tenemos que hacer, por lo cual, mediante el uso de un join, obtenemos la información de abastecimiento de proveedores con razón social Wilke LTDA. ¿Ya? A todo esto lo vamos a llamar E, ¿ya? Que esta es la información de abastecimiento de los productores con esa razón social. Luego, tenemos que ese abastecimiento tiene que tener una consideración de que tiene que ser una cantidad superior a 10.000 unidades. Por lo cual, a la tabla que habíamos encontrado anteriormente, que denominamos E, que es el abastecimiento de los productores con razón social Wilke LTDA, le aplicamos un filtro, o una selección mejor dicho, en donde vamos a seleccionar de esta tabla resultante la cantidad mayor a 10.000 unidades. ¿Ya? Con eso obtenemos lo que está subrayado acá. Luego, nos piden obtener los supermercados, ¿ya? Que sean abastecidos con una cantidad superior a 10.000 por productores de razón social Wilke LTDA. ¿Ya? Con esto, para obtener la información de los supermercados, lo que debemos hacer es hacer un producto join con la tabla supermercado mediante el código supermercado que está presente en esta tabla E, y así obtenemos la información de los supermercados y su abastecimiento. ¿Ya? Pero como solamente nos están pidiendo obtener los supermercados, sería bueno también presentar la información proyectando solamente la información que es útil. ¿Ya? Aquí hacemos una proyección de toda esta tabla en donde vamos a solamente mostrar el código del supermercado, el nombre y la ciudad. ¿Ya? Esto es un paso extra dado que no se especifica explícitamente qué desean mostrar. Como último, la letra F nos pide determinar el nombre y código de supermercados de aquellos que son abastecidos por productores alemanes en una cantidad superior a 10.000. ¿Ya? Entonces nos están pidiendo los supermercados que son abastecidos por productores. ¿Ya? Hasta el momento vemos de los filtros que hay que aplicar, pero al subrayar que estamos estudiando los supermercados abastecidos, que hace referencia a un abastecimiento, y productores, es que estamos haciendo uso de las tres tablas que están aquí. Por lo cual, si hacemos el producto join entre todas estas tablas, obtenemos toda la información del entrecruce entre estas tablas. O sea, tenemos el abastecimiento, y este abastecimiento se hace el producto join con la información del productor y con el código de supermercado obtenemos la información del supermercado. Por lo cual, este producto join lo que obtenemos es la información del abastecimiento con la información del productor de ese abastecimiento y la información del supermercado de ese abastecimiento. ¿Ya? A esto lo vamos a llamar como F, que es la información total de abastecimiento. Luego, a esa información total de abastecimiento debiésemos aplicar el filtro de que ese abastecimiento tiene que ser hecho por un productor alemán y una cantidad superior a 10.000 unidades. Por lo cual, aplicamos una selección a la tabla F, que es la información total de todo el abastecimiento, considerando información de productor y supermercado, en donde la cantidad es mayor a 10.000 y el país es Alemania. Luego nos están pidiendo determinar explícitamente el nombre y el código, por lo cual hacemos una proyección en donde proyectamos el código del supermercado, es decir, code sub, y el nombre. Hay que recalcar que esta no es la forma óptima de realizar o de obtener esta tabla que nos están pidiendo, esta información, ¿ya? Dado que el producto join que hicimos acá no es óptimo porque generamos exceso de información. Por lo cual, una forma alternativa es hacer estos filtros o estas selecciones de información antes de aplicar el join. Por lo cual,
para generar los supermercados que son abastecidos por productores alemanes en una cantidad superior a 10.000, lo vamos a hacer por parte. Necesitamos la información de los supermercados. No nos dicen una consideración especial para los supermercados, por lo cual no hay que aplicar una selección. Pero nos están diciendo que queremos información de en donde el abastecimiento fue una cantidad mayor a 10.000, por lo cual antes de hacer join con la tabla supermercado, a la tabla de abastecimiento le vamos a hacer una selección en donde la cantidad que se abasteció fue mayor a 10.000. Luego, misma lógica para los productores, en donde vamos a seleccionar la tabla productor, en donde el país es Alemania. ¿Ya? A esta tabla que se va a generar la vamos a llamar F'. Esta es una forma óptima de generar la información que requeríamos, dado que aquí filtramos en abastecimiento y en productor la información antes de generar esta gran tabla que entrecruza la tabla supermercado, abastecimiento y productor. ¿Ya? En tiempos computacionales generalmente ayuda bastante generar filtros antes de hacer estos grandes entrecruces. Por lo cual tenemos nuestra F' y como solamente nos piden determinar el nombre y el código, aplicamos la proyección de código y nombre. Y bueno chicos, esta fue la ayudantía de esta semana. Recuerden que cualquier duda, sugerencia, pueden dejarla en el foro habilitado para consultas en el aula. Éxito con todo el estudio para las evaluaciones que tengan y que estén muy bien.